Después de haber generado por teléfono más de 1,3 millones de euros a mis clientes y de haber multiplicado la facturación de decenas de negocios por mí mismo y con mis equipos comerciales, hemos creado el sistema y la solución para clínicas estéticas y de cirugía plástica que quieren escalar sus ventas y tratamientos y que por mucho que invierten en publicidad y suben contenido diariamente, siguen sin crecer como deberían. Así que soy Héctor Soria, fundador de growlabconsulting.com, y hoy te voy a enseñar el manual de crecimiento e infraestructura que tenemos en la empresa. Ese es el ecosistema completo para aumentar la facturación de clínicas estéticas y de cirugía plástica hasta un 35% en menos de 120 días, diseñado después de haber generado, como te comento, más de 1,3 millones de euros en ventas high ticket de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 y crear sistemas de crecimiento para decenas de negocios de servicios, desde agencias, consultorías, empresas del mundo de la salud hasta empresas de software durante los 2 últimos años. Y esto es lo que utilizamos literalmente para pasar de la situación inicial que seguramente estás teniendo ahora en tu clínica a la situación final y deseada que buscas. Trataremos de pasar, y claramente el objetivo es eliminar la brecha para resolver tus problemas de adquisición de clientes, porque una clínica estética y las clínicas estéticas y el mercado, realmente el problema que tienen, sobre todo cuando ya tienen un cierto estatus, cuando ya tienen sus cirujanos, sus médicos y todo establecido y están en una cierta facturación, realmente es la adquisición de clientes, como la mayoría de empresas. Entonces, seguramente el punto en el que te encuentres ahora es que tienes tu clínica con caos, un caos comercial y una falta de control, con pérdida continua de oportunidades que ya tienes y que podría estar aprovechando, y un crecimiento estancado y frustración por ello. Cuando la situación final que buscamos, pero no sabemos cómo lograr y que aquí solucionamos con el Grow Clinic OS, es que tengas una clínica con control total y sistema profesional, con el máximo aprovechamiento de los leads que ya tienes y con previsibilidad, lo más importante en una empresa, con más cierres y crecimiento real. Entonces, te voy a mostrar lo que es el playbook de la empresa y te voy a mostrar el paso a paso que seguimos para que clínicas como la tuya puedan escalar a la facturación que buscan. Entonces, yendo al primer punto, el primero es la oferta clara y los activos de venta. ¿Y qué es una oferta? La oferta es cómo comunicamos el valor que tenemos al público ideal al que queremos llegar, además de poder transmitírselo con diferentes activos de venta que ahora explicaremos. Por tanto, la mayoría de clínicas no convierte porque su oferta es difusa. Hablan como todas o no comunican valor clínico. Y es que la mayoría de empresas no tienen claro cuál es el tipo de mensaje que envían y a quién se lo envían. Y al final es como vender luz. Una empresa fotovoltaica, por ejemplo, que vende temas de placas solares, vende, en cierta manera, por decirlo de una manera más generalista, vende luz, ¿no? En cambio, si no lo comunicamos correctamente, lo que nos van a llegar son clientes que quieran comprar lámparas, que quieran comprar linternas, que quieren comprar cerillas, pero realmente lo que queremos es vender placas fotovoltaicas. Entonces, esto aplicado a las clínicas estéticas, hemos de tener primero claro cuál es la clarificación del core offer. El core offer es la oferta principal. Y es que, en este caso, tú seguramente en tu clínica, cada clínica tiene un tratamiento principal o un pack principal que quiere vender. Y eso es el core offer, la oferta principal. Entonces, lo que hemos de ver es cuál es el tratamiento, cuáles son los beneficios que ofrece ese tratamiento, cuáles son los tiempos desde que un lead entra hasta que realmente acceda a consulta y cuánto tarda en tener el tratamiento, recuperarse de ese tratamiento y tener claro los tiempos exactos y una clara fijación de objetivos y de expectativas. ¿Por qué? Porque las expectativas, si las situamos mal o no las situamos, lo que sucede es que el lead se quema, el posible paciente se frustra e incluso llega a dejar una mala reseña para tu clínica. Por tanto, cuando tenemos claro el core offer, lo que hemos de hacer es segmentarlo por el tipo de paciente ideal, que es lo que se llama el ICP. La segmentación por el tipo de paciente es entender claramente cuál es su situación, cuáles son sus dolores, cuáles son sus motivaciones, qué es lo que hace que quiera llevar a cabo ese tratamiento. Ostras, si es un tema de injerto capilar, si es un tema de rinoplastia, si es un tema de cualquier tipo de operación, por ejemplo, de pechos, hemos de saber por qué ese tipo de paciente quiere y qué le motiva a llevar a cabo esa transición, pasar por un quirófano, pasar por un proceso, pagar miles de euros con todo lo que conlleva, ¿no? El desgaste a nivel físico y de cansancio, faltar al trabajo, faltar a su empresa. Hemos de entender exactamente la segmentación del tipo de paciente. Luego veremos los scripts de llamada y mensajes de primera interacción. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si no contactamos, que es lo que hace la mayoría de clínicas, y lo podrás ver por este canal, que explico cuál es el motivo por el cual hemos de contactar lo más brevemente posible, lo más rápido,
Si es en menos de un minuto, mejor. Si es en menos de 5 minutos, mejor. Y cuantas más veces a lo largo de 20 horas, mejor. Y luego vamos a saber cómo contactarle. ¿Por qué? Porque literalmente tienes asistenta, tienes recepcionistas. Normalmente cada cirujano, cada médico tiene su asistenta o dos asistentas. Luego una recepción pues tiene tres o cuatro recepcionistas, que también depende del volumen, ¿no?, de la clínica, pero más o menos por enmarcarlo un poco. Entonces, esos recepcionistas existentes no tienen una formación clara de cómo han de hacer realmente un proceso de llamada. Entonces, aquí les enseñamos cómo hacerlo de manera scripteada, de manera exacta, para que realmente consigan los resultados y la conversión que busca tu clínica. Y luego los activos de venta. ¿Qué es un activo de venta? Un activo de venta es un recurso, sea cual sea, de cualquier tipo, como puede ser, por ejemplo, vídeos, como pueden ser mensajes automatizados, PDFs, secuencias de WhatsApp, testimonios. Y aquí es donde fallan la mayoría de empresas. ¿Por qué? Porque tienes un gran valor diferencial, el cual no estás comunicando. No le estás comunicando cuál es el proceso que va a llevar a cabo el paciente, no le estás comunicando cuáles son los testimonios para ofrecerle prueba social. Y si se lo estás comunicando, no se lo estás comunicando en el momento concreto. ¿Por qué? Porque es muy diferente que alguien te vea al inicio en tu marca personal, por ejemplo, en la marca personal de tu clínica, de tus cirujanos, de tus médicos, pero que luego no se lo envíes en momentos concretos del proceso en el que se encuentra el paciente. No es lo mismo un paciente que te acaba de conocer que un paciente que ha ido a la primera consulta o que no ha ido, que un paciente que ha puesto una paga y señal o alguno que ya se ha convertido realmente en paciente, ya ha tenido un tratamiento, han pasado unos meses y le hemos de enviar un tipo de comunicaciones u otras. Entonces, todo esto lo tienes incorporado, te lo implementamos, y sí, te digo que te lo implementamos porque tú no tienes que dedicar tiempo, entiendo que tiempo como dueño de clínica no tienes, entonces lo hacemos todo, todo por ti. Una vez tenemos este primer paso, la oferta clara y los activos de venta, vamos al segundo, que son los sistemas, algo muy, muy, muy importante. Y es que los sistemas, lo que hacemos en growlabconsulting.com, es que corregimos la raíz del caos, que es que no tienes proceso, ni CRM, ni visibilidad. ¿Qué es un software y un CRM brandeado y personalizado? Básicamente te implementamos un software totalmente personalizado para tu clínica, dependiendo de los pacientes que tengas, del tipo de tratamientos, de qué comunicación tengas y claramente teniendo claro cuál es el core offer, cuál es el ICP, tu segmentación por paciente ideal y los diferentes activos de venta que se enviarán a través de ese software personalizado y automatizado. Tendrás un pipeline claro, un pipeline que es algo similar a esto, que es ver en qué fase y en qué punto se encuentra cada paciente. Por ejemplo, leads asignados, contacto iniciado, o propuesta enviada, reunión o consulta agendada, sin presupuesto, con presupuesto, ya no está interesado. Y luego dentro de cada uno de los perfiles, saber por qué está en ese punto, con las notas claras que deja el asistente o que deja la persona encargada. Con eso tienes muchísima más visibilidad y sabes qué está sucediendo en cada momento. Luego te implementamos automatizaciones de procesos de contacto. Esto es una automatización muy simple de inteligencia artificial, pero te implementamos todo tipo de automatizaciones de contacto y según la acción que tome o según el punto en el que se encuentre el paciente, que haya una reacción u otra, que se le envíe un activo de venta u otro, se le envíe un correo electrónico, se le envíe otro, y que realmente haya una personalización según el punto en el que se encuentre cada posible paciente. Luego vamos a los scripts operativos y al playbook comercial. Esto es un playbook muy básico, en el cual puedo explicarte exactamente cuál es el proceso que se lleva a cabo y todo lo que incluimos en GrowLab Consulting para clínicas estéticas. Lo que tú esto mismo, si lo tienes, por ejemplo, para tu clínica, yo sé que en las clínicas estéticas tenéis una gran rotación, sobre todo de recepcionistas y asistentes. Es algo que, hablando con diferentes clínicas, me explican. Si tú en tu caso los tienes bien resguardados, los mantienes durante tiempo, durante meses, durante años, perfecto. Pero ostras, si tienes rotación, si tienes exactamente un proceso claro de explicación de tu playbook comercial, de los scripts operativos, de qué procesos se llevan a cabo. Cuando incorporas a una persona se te hace muchísimo más sencillo, no tienes que estar gastando tiempo y esto te lo implementamos y te lo damos directamente en GrowLab. Luego también tendrás tu dashboard de métricas. ¿Por qué? Porque de nada sirve tener todo esto y todo lo que vas a ver a continuación si no tienes claridad de lo que está sucediendo de una manera visual. ¿Por qué? Porque tú eres un especialista en lo que haces y tus doctores y tus cirujanos son especialistas en lo que hacen y yo soy un especialista, por ejemplo, en marketing, en ventas y en sistemas escalables. ¿Cuál es el tema? Que, por ejemplo, a mí me metes en un quirófano y me pones al lado o me pones a operar a una persona y te aseguro que la pobre persona no llegaría a buen puerto, no acabaría en un buen lugar. En cambio, si me pones al lado de un cirujano y el cirujano me dice exactamente
qué es lo que le tengo que dar, por ejemplo, unas pinzas, por ejemplo, cualquier tipo de herramienta médica, a mí me va a ser mucho más sencillo y voy a poder ver más fácil cómo llevar el proceso. Pues lo mismo para ti a nivel comercial y a nivel de marketing. ¿Por qué? Porque muchas agencias de marketing te vienen y te dicen que te dan un montón de leads y te los dan, pero no tienes ni idea, por no decir palabrotas, no tienes ni idea de qué está pasando, en qué momento se encuentra cada posible paciente y cuáles son los números exactos que están haciendo que tu clínica crezca o decaiga. Y aquí podrás ver la facturación, el número de leads que tienes, en qué fase se encuentran, dependiendo de los meses, dependiendo de los tratamientos, dependiendo de la fase en la que se encuentren, tendrás mucha claridad y mucho control del proceso. Entonces, una vez tenemos los sistemas y la oferta clara, nos vamos directamente a la gestión de leads. ¿Por qué? Porque de nada sirve tener todo esto si no gestionamos correctamente y de una manera veloz, eficaz y eficiente los leads que nos entran. Y esto lo hacemos con Speed to Lead y Nurturing. El Speed to Lead es la velocidad con la que contactas y tienes esa primera toma de contacto con un lead, que cuanto antes sea mejor, demostrado científicamente. Lo puedes ver en este canal, que hay un estudio completo del MIT y del Lead Response Management, el cual explico al dedillo, pero bueno, de momento mantente en este vídeo y luego ya verás ese al completo. Y el nurturing. El nurturing es el proceso de nutrición que llevamos a cabo con cada posible paciente. Las clínicas no fallan por falta de leads. De hecho, las clínicas son de las empresas del mercado que más leads tienen y que más flujo de posibles pacientes tienen. Y cada vez más, sino por cómo los gestionan. Epa, que por cierto te voy a agregar aquí la S, que se me ha olvidado. Entonces, tendrás respuesta automática inmediata vía WhatsApp, que esto si lo tiene que hacer tu recepcionista, se vuelve literalmente loca ya con todo lo que tiene que hacer con tema de autorizaciones con médicos, con cirujanos, el tema de llevar correctamente los datos de cada posible paciente, atender en la propia clínica de manera presencial a las personas que vienen, según el horario en el que se encuentra además. No le da para hacer otra cosa más que atender a las personas que están en clínica o tener que resolver preoperatorios, posoperatorios o situaciones presenciales. Entonces esto lo hacemos de manera automática con inteligencia artificial y con automatizaciones. Luego una lógica de contacto del equipo en menos de 5 minutos que, como te comento, cuanto menos mejor. De hecho está demostrado que si lo haces en menos de 5 minutos aumenta por 100 la tasa de contacto y aumenta por 21 la tasa de conversión a paciente. Y eso es una locura. Imagínate en términos de facturación. Luego, una vez ya tenemos la lógica de contacto, pasamos a las secuencias de WhatsApp, email para leads fríos. Algo muy diferente a la respuesta automática inmediata por vía WhatsApp. ¿Por qué? Porque si son leads fríos, lo que hemos de tener es una secuencia concreta, exacta y realmente estudiada y validada, además de esos emails, que los emails es algo que no utilizan muchísimas empresas y es de lo que más conversión, sobre todo a nivel de facturación, genera un negocio. Y todo esto lo tendrás bien atado. Luego también la priorización de leads, tanto calientes, tibios como fríos. Esto sucede mucho. No es lo mismo un paciente que sea prácticamente paciente, que sea alguien que quiera pagar, que literalmente esté dispuesto a pagar y que simplemente esté buscando el momento y la opción correcta para iniciar su tratamiento, que alguien que simplemente está curioseando. Entonces es importante filtrarlos y saber exactamente a quién ir. Esto sucede, por ejemplo, mucho con temas de... yo, por ejemplo, hace poquito estuve en Istambul, en Turquía, y claramente ya sabemos que es un lugar del cual se habla mucho a nivel de injerto capilar, tema de rinoplastias y bueno, todo tipo de tratamientos estéticos. Y estuve allí y veía un montón de personas, mujeres, hombres, que se hacían tratamientos que venían de otros países, gastando miles de euros en vuelos, miles de euros en hoteles, miles de euros en los tratamientos, que nos dicen que es mucho más barato, pero te pones a sumar y dices, ostras, mucho más barato no es, porque además también el tiempo que invierten, o sea, pierden muchísimo tiempo y muchísimo dinero. ¿Y qué hace que se vayan a un país como es Turquía? Porque Turquía tiene un marketing, tiene un seguimiento y tiene una capacidad de contacto literalmente mucho más profesional. Y hablando con diferentes empresarios y diferentes clínicas de allí, lo vi, que es que tienen un sistema diferencial. Igual es el tema que en España, en Latinoamérica, porque seguramente estés viendo desde España principalmente o también trabajamos con clínicas de Latinoamérica, ¿cómo puede ser que tengamos o estemos en la cabeza a nivel puntero en cuanto a procesos estéticos y que se nos estén yendo personas a Turquía o a otros países, cuando literalmente en España, en Argentina, en México, en Colombia, estamos a la delantera? Entonces, tú piensa, imagínate, ¿no? Ese paciente que se ha de ir hasta otro país porque le han contactado mejor, literalmente él prefiere hacerlo en casa, prefiere hacerlo en su ciudad, prefiere hacerlo en su país, pero no tenemos un sistema claro que haga que así sea.
Y luego también las reactivaciones automáticas de leads antiguos. Esto significa de que, por ejemplo, leads que no acabaron comprando o leads que acabaron siendo pacientes y teniendo un tratamiento, existe lo que es el lifetime value. El lifetime value es básicamente la cantidad de dinero que deja un paciente en su vida útil contigo. No es lo mismo que venga alguien a pagar un tratamiento por 1.000, 2.000, 4.000 euros y que se deje 4.000 euros, por ejemplo, en un tratamiento y que, o no es lo mismo que, por ejemplo, que se pase 5 años a lo largo de su vida útil contigo y que te acabe pagando 20.000 entre cross-selling, otros tratamientos e incluso recomendaciones a sus familiares, amigos, parejas. Ostras, imagínate la cantidad de dinero que puedes llegar a generar si realmente cuidas correctamente con comunicaciones y con diferentes tipos de estrategias que utilizamos en GrowLab, lo que puedes llegar a crecer en tu clínica. Y ya no solo eso, la estabilidad que te genera a lo largo de los meses y de los años. Porque una empresa que haga un pico de facturación, seguramente te contacten un montón de profesionales de inteligencia artificial, agencias, chicos, chicas que han aprendido IA y que te aplican unos bots o unos asistentes de voz. Y oye, que lo harán muy bien, ¿no? Y que aumentará la conversión. Pero eso realmente es una solución de verdad o es una tirita. Porque lo que buscamos como empresarios es algo que dure en el tiempo, que nos quite tareas, no que tengamos que estar constantemente contactando con un chaval que ha aprendido inteligencia artificial, que nos cobre no sé qué por literalmente aplicar dos bots, que nosotros te lo implementamos todo esto. Lo que sí es verdad que nosotros tratamos de que sea lo máximo personalizado y personal posible, porque no es lo mismo que te contacte una inteligencia artificial que, ostras, imagínate un paciente, que los pacientes médico-estéticos son súper emocionales y que te llame una inteligencia artificial. Hola, soy tal, inteligencia artificial de la clínica, que está muy bien y eso aumenta la conversión y nosotros te lo aplicamos, pero, o sea, imagínate que te llama una persona que se acerca a ti, que te pregunta, que se interesa, que pone este tono de voz, que habla contigo, cambia por 1.000 y la conversión también cambia por 1.000. Y la confianza, ya no solo la facturación a corto plazo, sino a largo plazo. ¿Por qué? Porque que te contacte una persona desde el inicio, la visión que tiene ese posible paciente de tu clínica es de una clínica diferencial, de una clínica personalizada, y eso es lo que busca un paciente médico estético. Entonces, una vez sabemos cómo gestionar correctamente los leads y lo tenemos todo anclado con oferta clara, activos de venta, sistemas, gestión de leads, speed to lead y nurturing, nos vamos al proceso de cita, porque nada sirve todo esto sin realmente tenemos un show up rate bajo. ¿Esto qué es el show up rate? Es pues un paciente que ha agendado consulta, ¿cuál es el porcentaje de pacientes que sí asisten a consulta? Y esto literalmente hace perder a las clínicas dinero masivamente. La mayoría ni siquiera confirman bien ni nutren al paciente antes de la cita. Y ostras, si tú has agendado para una consulta, para ir a un médico, para ir a un dentista, para ir a hacerte un blanqueamiento, a lo que sea, imagínate que agendas una cita a 2 días vista, a 3 días vista, a una semana vista y en una semana no te han enviado ni una comunicación, ni una llamada, ni nadie se ha puesto en contacto contigo. Pues yo tampoco me presento. ¿Por qué? Porque no es una empresa seria. En cambio, una empresa que te va haciendo seguimientos, te va preguntando, te va enviando activos de venta, te va enviando testimonios. Ostras, pues lo que hace es que la persona se mantenga activa y quiera conocer a la clínica y quiera ir presencialmente. Entonces, ¿qué hacemos para solucionar todo esto? Primero, un sistema de agendado simple con enlace o manual, que puede ser automático o semiautomático para quitarte el máximo de tareas posibles. Luego tendrás la confirmación automática por WhatsApp más email, confirmación que de manera activa el posible paciente que va a ir a consulta tenga que tocar un botón, tenga que confirmar la cita y que sea una serie de procesos que aumentan y están demostrados que realmente hace que más personas se presenten y que tu cirujano o tu médico no se quede de brazos cruzados, rayado, quejándose porque el 40% de personas no le asisten a la clínica. Luego, recordatorios. Enviarle recordatorios, como comentamos, de, oye, recuerda que mañana tenemos la cita en tal momento. Cualquier duda que necesites, por aquí me tienes, ¿no? Algo muy básico, por ejemplo, pero también nosotros lo llevamos de manera profunda. Luego, mensajes preconsulta que elevan la percepción de profesionalidad. Ostras, no es lo mismo ir, pues, por ejemplo, imagínate que alquilas una pista de fútbol con la familia y que la empresa, pues que se lo alquilas de aquí 2 semanas y la empresa no te dice nada. Imagínate que te escriben y escriben a la familia y te envían correos electrónicos y que te confirman, pues la familia va a decir, ostras, qué guay, ¿no? Vamos a ir para ahí y seguramente también la percepción de valor y la percepción de profesionalidad aumente. Pues con tu clínica puede ser lo mismo. Y luego scripts del equipo para reforzar la asistencia. Y eso es muy importante porque en el mundo de salud, yo tengo muchos amigos que se dedican al mundo de la salud y compañeros. Yo he estudiado el mundo de la salud más por la parte de entrenamiento personal y nutrición. Lo que tengo amigos médicos, farmacéuticas,
incluso familiares médicos, y son personas con muchísimo conocimiento, con títulos, años de estudios, que han ido incluso a hacer charlas y ponencias, pero que no convierten a la persona en un verdadero paciente o no con el porcentaje que podrían. ¿Por qué? Porque no saben vender. Entonces ahí es donde nosotros entramos y les enseñamos de una manera súper fácil y sencilla hacer lo que se dice, por ejemplo, que dice Jordan Belfort, la straight line, que es básicamente cómo llevar a una persona en una línea recta de un punto de que no es cliente a un punto que sí lo sea y cómo mantener en esa línea recta para que finalmente acabe pagando. Y esto de una manera súper, súper sencilla y súper simple. Luego, cuando ya tenemos todo, vamos al último punto, que es la conversión y el cierre de tratamientos, que esto es el oxígeno de tu clínica, es el oxígeno de una empresa. Muchas clínicas dan buenas consultas, pero no saben cerrar. No existe proceso, no hay seguimiento post-consulta y se pierde al paciente. Hemos de tener un protocolo de consulta y venta consultiva. Cuando el médico está hablando con él, ¿cómo hacemos que realmente sienta que no simplemente le estamos haciendo una consulta para venderle, sino que estamos viendo correctamente cómo avanzar? Porque ya te digo, tú y tus doctores y médicos y cirujanos sois los expertos 100%. Lo que ahí entramos nosotros para ayudaros a convertir muchísimo mejor. Luego hemos de ver scripts de cierre y manejo de objeciones. ¿Por qué? Porque el perfil médico estético son perfiles súper emocionales que tienen muchos miedos, tienen muchas dudas, incluso muchas veces se lo pagan padre, madre, pareja, como regalo. Y entonces hemos de gestionar correctamente esos miedos que le impiden avanzar hacia una decisión que realmente quiere tomar y nosotros le damos la mano porque finalmente la tome. Luego también tenemos el envío estructurado de presupuestos. ¿Por qué? Porque entre autorizaciones, presupuestos y todos los procesos, si no se hacen de manera rápida y si no se le da una mano amiga a la persona para que finalmente acabe pagando, se envían muchos presupuestos, pero no se envían a tiempo, no se hacen seguimientos y finalmente no acaban pagando. Y es muchísimo tiempo que has dedicado en consulta, en atender al paciente de manera presencial, en enviarle mensajes, para que finalmente no acabe pagando. Y es tiempo que pierdes y eso es dinero que pierdes. Luego el follow-up proactivo. Que sepamos en cada momento qué follow-up hacerle, según si hemos enviado el presupuesto, que veamos exactamente cómo comunicarnos para que no genere fricción, para que no perdamos la venta. Luego, las secuencias de reactivación de pacientes que no compraron. Y esto pasa, pues por ejemplo, un paciente que no compró, quizá ahora no está en el momento de comprar, sea por situación económica, por situación personal, por situación de salud, pero son pacientes que quieren comprar. Imagínate, quizá no compran ahora, pero quizá compran en un mes, en dos, en tres, en seis, en un año. Y yo tengo clientes que, vendiéndoles servicios de 4.000 euros, al cabo de 6 meses me contactaron y que no estaban en el momento, que les convenció toda la conversación que tuvimos, y que al cabo de 6 meses me contactan ellos mismos o haciéndoles seguimientos y me dicen, sí, Héctor, vamos hacia adelante. Y pagan 4.000 euros. Y eso podría ser tu clínica. Y luego reporting de ratios del consultor. Saber exactamente a nivel diario cuál es el porcentaje de asistencia, el porcentaje de cierre, de ingresos. Entender las estacionalidades. Oye, si estamos en Halloween, por qué no han venido tantas personas? Pues ya lo sabemos, porque estamos en Halloween. En Navidades, en Santas Pascuas, en cualquier tipo de estacionalidad, entender por qué suben y bajan los porcentajes, ya no solo a nivel estacionario, sino a nivel semanal, a nivel bisemanal, mensual, trimestral, semestral, anual. Y eso es lo que hará que sepas por qué tu clínica está creciendo o por qué tu clínica está cayendo y poder tomar soluciones. Que de eso se trata el mundo empresarial. Siempre va a haber desafíos, a mí no me gusta la palabra problema, pero desafíos a superar, lo que esos desafíos se convierten en problemas si no tenemos los números para solucionarlos. Y algo que no se mide no se puede mejorar. Es lo mismo que un paciente o un cliente que va con un entrenador personal. Si no sabemos el peso en el que inicia, si no sabemos su IMC, su índice de masa corporal, si no sabemos cuáles son sus pliegues, no podemos ayudarle a, primero, fijar correctamente las expectativas y ver sus objetivos y, finalmente, a que entienda cuáles son los resultados que está obteniendo. Pues lo mismo pasa con las empresas. Entonces, teniendo todo esto claro, esto es lo que te ofrecemos, te implementamos y te hacemos literalmente todo nosotros para que tu clínica pueda crecer hasta un 35% en menos de 120 días. Y esto a nivel de corto plazo, lo que plantéate a medio y largo plazo, teniendo un sistema como este, ¿cuánto puede aumentar la facturación de tu clínica? ¿Cuánto puede aumentar su estatus? Porque muchas de las clínicas lo que tienen son doctores y médicos que vienen de otras ciudades, de otros países,
¿Y qué pasa? Que imagínate que tienes todo este sistema, que en tu clínica tienen pacientes de calidad y de el ticket de tu core offer o de la core offer de X cirujano o de X médico, van a querer estar en tu clínica, vas a ganar estatus en el mercado, van a realmente hablar de ti en las ponencias o los seminarios que se hagan de manera presencial. Entonces, esto es la diferencia entre una clínica en caos y una clínica con control. Así que nada, si quieres que veamos si esto realmente hace sentido y si encaja con tu clínica, todo será tener primero una consultoría clínica privada contigo, hacer una auditoría de cuáles son los procesos, de dónde estás perdiendo los leads, de cuáles son los porcentajes que están bien y que están mal y por qué. Y esto lo hacemos uno a uno, face to face, en una llamada. Si vemos que no te podemos ayudar, te lo diremos sinceramente. Para mí el tiempo es oro, tanto el tuyo como el mío, así que no te lo haremos perder y cada uno iremos por nuestro lado. Te desearé lo mejor y siempre estaré dispuesto a ayudarte en todo lo que pueda. Y si te podemos ayudar, veremos cómo implementar este sistema directamente en tu clínica para que en cuestión de un mes ya estés viendo resultados. Así que nada, cualquier cosa tienes por aquí debajo el link. Estaré encantado de verte. Mírate el vídeo al completo, es muy importante porque ahí te explico en mayor profundidad cómo funciona todo Grow Clinic OS y a partir de ahí nos vemos dentro. Así que nada, ten un feliz día. Chao, chao.